Minutos en toda la República Argentina. Estás escuchando Noticias Urbanas y tenemos en el aire al director de proyección, al consultor Santiago Giorgetta. ¿Cómo está Santiago? Fernando Riva aquí. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, 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 por suerte. Bueno, estuvieron trabajando bastante con la consultora. Hay mucho, bueno, obviamente este es un año electoral y bueno, que empieza con 4 provincias este domingo y ya estamos casi encima de las de Cava. Después vendrán Corrientes y Santiago del Estero. Vamos a tener elecciones prácticamente todo el año. Me gustaría preguntarte cómo estás viendo el panorama en la ciudad de Buenos Aires. Después nos vamos a meter en provincia también. Bueno, Ciudad de Buenos Aires, estamos viendo Leandro Santoro foto actual de un por Adorni. Adorni. Te, escu- te escu- te escucho cortado, Santiago. No sé si, a ver, Gonza, si podemos. A ver, ¿cómo estamos? A ver, ¿está mejor? Ahí te escuchamos un poquito mejor. Dale. Bien, decía que Santoro encabeza las preferencias de la Ciudad de Buenos Aires. Sin duda, en los últimos estudios lo viene marcando así. Adorni en segundo lugar, con casi 20 puntos de voto, y tercera los penales. ¿Qué vemos nosotros? Lo que estamos diciendo es que bueno, es una elección de 4 cuartos. Los primeros 3 cuartos, ¿por qué hablamos de cuartos? Porque cuando preguntamos por espacios, cuando preguntamos por ahora Buenos Aires, ex Unión por la Patria, la Libertad Avanza y el PRO, se acercan todos al orden de los 25, 26, 27. Hay una diferencia entre Manuel Adorni, que es lo que va a ser lo más interesante de ver de acá hasta el fin de la campaña o de la elección, que es que la Libertad Avanza mide 7 puntos más que la candidatura de Manuel Adorni. Hay que ver si ese arrastre, de ahí es que viene la campaña Adorni-Milei, claramente. Hay que ver si logran complementar ese arrastre que le permitiría a Manuel Adorni crecer un poco más. Leandro Santoro tiene la particularidad de que tiene casi la totalidad de los votos de lo que sería el peronismo, de la fuerza del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, pero aparte él agrega un plus. Lo vemos también en esos 25 hasta 27 puntos de intención de voto, digo, muy, muy parejo. Y los Penato, que si bien está por debajo de los 20 puntos en la intención de voto, que había tenido un crecimiento en las últimas semanas, pero ahora se produjo un estancamiento, con lo que es la referencia del PRO, podría crecer, no le alcanza para llegar a los niveles de Santoro y Adorni, pero no podemos descartar a la candidata del PRO de quien gobierna la ciudad. Digo, vamos a una elección estrictamente abierta, muy, muy fragmentada la oferta, si querés, de la derecha o del centro derecho en la ciudad de Buenos Aires, que le permita a Santoro y le da esta gran oportunidad casi única de poder imponerse en una elección de que algo era impensado. Después, el último cuarto, que es el que va a definir la elección claramente, hay 3 componentes que son muy interesantes para ver, que por un lado tenés las candidaturas de Ramiro Marra, que está poniendo un techo con 4 o 5 puntos de intención de voto, le pone el techo al crecimiento de la figura de Adorni. La candidatura de Horacio Rodríguez Larreta le pone un techo bastante más alto al PRO, de hasta 7 puntos también no en Larreta. Y después tenés a Alejandro Kim y a Juan Manuel Abad Medina, que entre los dos suman entre 4 y 5 puntos más o menos, y que también le ponen un techo, un crecimiento a Leandro Santoro. Por eso ninguno de las tres fuerzas crece por encima de los 30 puntos. Digo, hay que ver qué pasa. Si esos 3 polos de atracción están fuertes, que son el PRO, la Libertad Avanza y el peronismo, logran si querés, atraer a los votos de esos pequeños espacios, que seguramente el que mayor capacidad tenga de hacer eso es el que se va a imponer en la elección. Y una elección completamente abierta, que todavía no podemos predecir un ganador claro. Hablábamos con Tony hace un ratito, acá en la mesa, que es una elección que se va a definir o a decidir a partir justamente de lo que estabas diciendo vos recién, ¿no? De las líneas de fuga. O sea, los 3 candidatos principales tienen Claro. 3 líneas de fuga importantes, que, bueno, que pueden llegar, suponete que todos saquen 5 o 6 puntos, capaz que rondan casi entre los 15 y los 18 puntos. O sea, que serían Larreta, Marra y el doblete de Quimia Valmedina, ¿no? Entonces, y después viene todo un trencito
de algunos partidos tradicionales, pero bueno, lo que era Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, La coalición cívica separada con Oliveto, Lula Levy, que es como un recambio generacional y de discurso, además, centralmente de lo que era el viejo discurso radical, que ya tenía un olor a naftalina y casi a la nada misma, tratando sí. de encontrar un nuevo rumbo. Bueno, todos esos chiquitos, ¿cómo te imaginas una futura legislatura? Porque realmente estábamos acostumbrados a una fuerza política que sacaba eh, casi siempre Sí, cerca del 50, un poquito menos, un poquito más, y bueno, y todos los demás se acomodaban a eso, ¿no? Y de repente, ahora pasa esto. sí, me parece que, mira, en un punto con Manu Zunino, que es el otro director de la consultora, discutimos mucho esta campaña, donde nosotros lo que entendemos es que es más interesante ver cómo se comporta la sociedad o los porteños o la opinión pública de la Ciudad de Buenos Aires que las campañas de los candidatos. En esa discusión vemos esto, ¿no? Esta fragmentación que produciría una legislatura con una cantidad de candidatos, porque como decías vos, hay toda una lista de candidatos, creo que son hasta 6 7 que están con chances casi netas o claras de poder ingresar, por uno o dos legisladores propios. Pensemos que ese más o menos el promedio puede estar en 2,7, 2,8% para lograr ingresar a la legislatura. Bueno, esa legislatura tan heterogénea, pero sí con un componente por ahí ideológico claro, marcado hacia la derecha, con este 50% que estábamos acostumbrados a que pro saque, pero totalmente fragmentado. Bueno, será muy interesante ver también ese comportamiento político. Pero sí no quiero pasar por alto que esta campaña es una campaña a falta de propuestas. La verdad que sí, Santori hizo una gran campaña antes del inicio de la campaña, recorriendo todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, las plazas, si querés, interpelando la problemática del transporte, la problemática de salud y de educación en la ciudad de Buenos Aires, pero me parece que en las últimas, por lo menos últimos 21 días o el último mes, la campaña la han tratado de nacionalizar con problemas del orden nacional y que no está interpelando a la sociedad de la ciudad de Buenos Aires, al porteño y a la porteña. Fíjate que el último gran acierto de campaña sobre eso fue el olor a pis de Horacio Rodríguez Larreta. Que eso fue muy válido, que tuvo una potencia grande, pero después se estancó. Me parece que no se profundizó en ese olor a pis, porque hay olor a pis en la ciudad de Buenos Aires, porque cada vez más viviendo en la calle. Me parece que le falta un poco de eso a la campaña. Claro, el debate fue en esa línea, ¿no? En la que estás describiendo ahora, o sea, prácticamente un sabor a nada. Me da la impresión que realmente no movió la aguja, No, 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 para ¿no? nada. Muy aburrido. Sí, sí, absolutamente. Igual había que hacer magia, ¿no? Yo realmente Lo, siempre digo, lo tener que a pasa es, 17, ¿eh? sí, No, tener lo que, 17 tipos y sí, poder armar un formato no es fácil para nadie. Realmente. me parece también injusto para los candidatos, digo, siempre hay que contemplar a todos los candidatos, pero me parece injusto para los candidatos que representan, si querés, el La mayoría. 75% Sí. de la elección en Cava, tengan que se pongan en igualdad de condiciones que el resto de él, no sé si de los 14, pero hay otros candidatos que no sé si deberían por lo menos tener el mismo espacio que tienen los demás. Digo, me parece que eso no estuvo bien planteado por parte de la organización y tornó un debate, la verdad, muy poco interesante, muy difícil de ver. Digo, lo vimos, duró Sí, 3 horas. La verdad que no, así no se interpela a la sociedad sobre las propuestas de los candidatos. Me parece que no se. Santiago, ¿cómo estás? Soy Antonio Lizano. En base a lo que estás comentando, ¿cómo te imaginás este último tramo de la campaña, digamos? ¿Cómo te imaginás la estrategia de, por lo menos, las tres fuerzas que tienen más importancia, ¿no? Porque Sí. información periodística tenemos, pero ¿cómo te lo imaginás vos? Bueno, fíjate que ya se vio en los últimos, por lo menos con el fin de semana o inicios de esta semana, un intento de polarización de la campaña por parte de Santoro respecto al spot de la motosierra, que me parece relativamente muy bien logrado. El domingo, exacto. Sí, yo no hubiera apelado a confrontar directamente con Adorni. Me parece que estratégicamente eso puede costarle a Leandro Santoro, si querés ganar la elección, porque en esa antinomia o en esa polarización, kirchnerismo, antikirchnerismo, el antikirchnerismo es muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires,
y es una de las preguntas que hicimos en la encuesta que va a salir el día de mañana, que es, bueno, ¿y a quién hay que votar para que no gane el kirchnerismo? Y es que claramente es Adorni el ganador. Me parece que ahí esa polarización licúa al PRO y lo que tendrían que haber buscado era licuar a la Libertad Avanza, no al PRO. Me parece que el PRO se quedó sin propuestas y sin respuestas también, las dos cosas, porque esa campaña de equipo que se generó, me parece que, bueno, va a quedar en un punto, si querés, ahí tomamos lo que fue la campaña nacional del 2023, cuando discutían Milei con Massa y Bullrich estaba expectante de lo que pasaba y trataba de meter algún bocado. Pero acá el equipo que armó la Ciudad de Buenos Aires, la verdad que no convence y tampoco convencen las propuestas en un punto inverosímil de decir, bueno, venimos a la ciudad para trabajar sobre esto y hace 20 años que gobierna la ciudad. La verdad que eso no solo un mal impacto, un bajo impacto en los porteños y las porteñas, sino me parece que contrasta muy fuerte con la realidad y con lo que uno está esperando. Yo lo que estoy esperando como porteño es que me resuelvan los problemas. Y si hace 20 años que gobernó la ciudad y me venís a decir que ahora venís a bajar, a trabajar para resolverlos, y no voy a creer en eso. Me parece que ahí sí cobra mucha fuerza la campaña de Santoro y Adorni. Y respondiendo a tu pregunta, me parece que lo que vamos a ver es una campaña muy fuerte de polarización entre esos dos. A ver, el tema de Adorni, bueno, milagrosamente pica en punta, está dentro del lote puntero, está atrás de Santoro, sin hablar nada de la ciudad, ¿no? Porque bueno, eso era lo que justamente quería. No habla nada. No quería preguntarle a Santiago qué le parece. O sea, si tu única propuesta es Adorni, es Milei, que realmente hasta me parece un acierto, porque si pretendés que Adorni desarrolle 4 o 5 conceptos sobre la salud pública de la ciudad, me parece que directamente se baja de la candidatura. Pero coincido. Claro, porque es absolutamente imposible mantenerlo, digamos. Que lo podría mantener Ramiro Marra, si querés, que está hace 4 años sentado ahí, era una referencia del espacio. Bueno, pues, de hecho, por eso es una línea de fuga. La pregunta es, ¿vos pensás que va a haber una volatilidad importante en los últimos... Viste que siempre se dice que en la última semana, en los últimos 3 días, la gente que define en las últimas 3 cuadras, a ver a quién va a votar, que no tiene muy claro. Eso con estos 17 candidatos, con esta cantidad, ¿es posible que eso se acentúe más que en otras ocasiones? Y además la cantidad de votantes, era la otra pregunta que te quería hacer, que me da la impresión que va a ser bastante baja en la línea de Santa Fe, digamos. Sí, empiezo por el final. Dale. Nosotros venimos teorizando que las elecciones iban a tener una muy baja participación, respecto al que el mismo clima de desencanto con la política previo a la irrupción de Milei sigue estando. No hay representación por parte de la oposición sobre esas problemáticas y los desencantados del gobierno de Javier Milei hoy no están expresando la vocación de ser representados por ninguna fuerza política opositora, como si tampoco representan una vocación de ir a asistir al proceso electoral. Eso lo vemos bastante claro. Algo similar a lo que pasó en Santa Fe, baja participación y un alto número en votos blancos y en votos nulos. Porque en Santa Fe no solo fue alto el voto en blanco, sino fue muy alto el voto en nulo, 4 o 5%. Y después respecto, sí, a la volatilidad de los indecisos, hoy nos dicen que se irían a algunas fuerzas de estas, del resto de las 14 fuerzas tan más chicas, me parece que se va a dar. Nosotros vamos a tratar de hacer el estudio lo más cerquita de la elección posible. Creo que hay una veda de solo 48, 72 horas en la Ciudad de Buenos Aires, que eso nos permite a nosotros tener mayores posibilidades de estar cerca de los resultados que se den el domingo, porque como te decía, hay que ver si estos 3 polos de atracción terminan generando alguna cuestión de voto útil, alguna sorpresa, no sé, o si hay alguna sorpresa con Alejandro King o Juana Maldina, si querés hasta con Caruso Lombardi. Eso me parece que que es interesante para tratar de ver. Por eso, volviendo a lo de Adorni y su falta de discurso, narrativa sobre lo que pasa, o realidad o tacto sobre lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, de ahí también voy a tomar el error de la campaña de Santoro de nacionalizar la elección y no trabajarla en el plano de lo
lo local, o sea, mucho más fuerte, mucho más acentuado. Como te decía recién, digo, para mí sería mucho más cómodo discutir con Ramiro Marra las políticas de la ciudad, sobre todo lo que él propone en términos de exclusión social, que con Javier Milei, que es lo que claramente además necesitaba la Libertad Avanza para poder crecer. Me parece que viene aparejado este crecimiento. A ver, Adorni no es un buen candidato. No, Digamos, coincido contigo y además, digamos, todos tienen plan B, ¿no? Como Adorni tiene a Sumarra, lo que hablamos antes. Pero, a ver, me da la impresión que Adorni no va a hablar de nada porque no sabe. Y Ramiro Marra no puede hablar de nada, habla de fisura y de una lucha integral y persónica contra la inseguridad. ¿Y por qué? Porque cualquier otra cosa que diga va a entrar en contradicción con Javier y con Karina Milei, con lo cual, cosa que no quiere hacer, o sea, no puede hablar absolutamente de nada. No, desde ya. Entonces tenés los dos candidatos que no hablan de nada. Ahí te doy la derecha del error importante de Santoro, de darle vida a dos personas que si tenían que buscar vida propia dentro de la ciudad, no le iban a encontrar, ¿no? No, desde ya, por eso para mí era clarísimo confrontar directamente con los Penato y con el PRO y con la gestión del gobierno de Jorge Macri, que no está siendo buena, que tiene una cantidad de problemas. Digo, él si bien lo hace, digo, ayer veía un spot de él sobre el subte que estaba muy bien logrado, pero me parece que bueno, hay un error ahí. Yo no coincido para nada con lo que dice Marra, ¿no? Es más, me gustaría debatir con él para tratar de rebatirle sus argumentos tan antihumanistas que tiene o tan antisociales. Pero sí, Marra, en esa brutalidad que él expresa, que además la trata de exacerbar para ser más que Adorni, más allá de todo, está hablando de problemas locales. Está hablando de las cosas que pasan en la ciudad de Buenos Aires. Adorni ni siquiera eso. Adorni la única propuesta que dijo en el debate respecto a lo local es cerrar el canal de la ciudad. Sí, tal cual. Sí, en el canal de la ciudad lo dijo además. Digamos, sí, vaya ponchado sacando el moco, por lo menos. Claro, la verdad que era Roberto Carlos. No, era Roberto Carlos. Hay que ser o tener un par de guardaespaldas o ser bastante guapo, ¿no? Para entrar y decir todos ustedes van a estar todos afuera. Sí, es clima de época y me parece que se sienten con libertad de decir cualquier cosa, que va a tener costo, de no pensar lo que pasa con la gente. Ahí me parece que picó el anzuelo Santoro y no siguió discutiendo los temas de la ciudad. Yo les dejo un cuadro de preocupaciones de la ciudad de Buenos Aires que a mí me llama poderosamente la atención, que es el orden de la preocupación de la inseguridad en la ciudad está casi en el 60%. O sea, casi 6 de cada 10 porteños tienen como principal problemática la inseguridad. En la provincia de Buenos Aires es idéntico. Digo, a ver, un buen graph sería con Javier Milei presidente, la problemática de la inseguridad es igual en la capital federal que en el conurbano bonaerense. Digo, me parece que ahí donde tendría que haber trabajado mucho Santoro y no hay propuestas sobre la seguridad, digo, sobre este problema. Y no las tiene ni Adorni, no las tiene ni Santoro, no las tiene los Penato, no las tiene Marra, no las tiene Izquierda, no las tiene nadie. Entonces, si no se interpela a la sociedad por los problemas que realmente tiene, y es así muy difícil que cambie este clima de desánimo con la política. Santiago, me queda un minuto, pero es un gusto tenerte acá. No te quiero desaprovechar. ¿Se vota el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires o no? ¿Qué te parece? Sí, creo que no tiene que haber ninguna duda que se vote en esa fecha. Si no sería poner en riesgo no solo el proceso electoral, sino el proceso institucional de la provincia de Buenos Aires. Me parece que eso tendría que quedar claro y tendría que saldarse. Para vos las cosas no están tan mal como para que eso suceda. No, sobre todo o debieran arreglarse, digamos. No, deberían arreglarse, porque pensando que el 7 de septiembre, si se produce una elección por secciones electorales en la provincia de Buenos Aires, lo más probable es que en la suma total de las secciones se imponga el peronismo y que esa división seccional le permita, y la división en la oposición, si el peronismo va en unidad, le permita ganar secciones electorales que no tenían previstas ganar, como sucedió en el 2023 con la división del PRO y la Libertad Avanza.
Bueno, te agradezco mucho tu tiempo, la verdad que siempre es interesante charlar con ustedes. Un abrazo a Manu y bueno, nos veremos la próxima, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Un gran No. abrazo. Que tenga Hasta buen día. luego. Hasta luego. 13 horas exactamente en toda la República Argentina, Tony. ¿Te quedó Me algo? voy, sí, me voy con cortitas al Dale. pie. Un minuto Hasta de la cortita. semana pasada, fin de la semana pasada, sorpresa en la legislatura, había la posibilidad que hubiera sesión este jueves. Ujú. Llamativamente, nosotros lo venimos adelantando, era hasta después del 18. Bien. Pero se hablaba con que iba a haber sesión, bueno, finalmente pasó lo lógico, confirmado.